nuestra primera ponente, a la señora Karina Linares. No sé si nos escucha, nos puede indicar si nos puede dar el pase. ¿Aló? Perfecto. Entonces estamos a Karina con la primera fase de la presentación.
Karina, Karina, sí. Dame un minuto, te agradecería que revises tu conexión de audio, porque por alguna razón no se está transmitiendo tu conexión de audio. Yo sí te escucho a la perfección, pero al parecer los asistentes no. ¿Podrías actualizar tu pantalla? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Les agradecería un minuto de paciencia. Es un tema de conectividad. A cualquiera le puede pasar. Es resultado de la alta saturación de las redes. Queremos que todos tengan la mejor experiencia dentro de esta capacitación, de este webinar. Así que les agradeceré. Vamos a revisar la conexión. Es un problema técnico, es una transmisión en vivo y ahora, ujú, ya. Entonces, ya hay audio. Sí, el mío. Ya. Aprovechando, les voy a hablar un poquito de los cursos de GCB que vamos a estar sorteando el día de hoy. Ok, denme un segundo. Ya. Recordarles a todos los presentes que el día de hoy se va a estar sorteando una beca parcial para el curso taller sobre normativa nacional para la adecuación de protocolos COVID. ¿Ya? Este curso se va a realizar de 24, 25 y 26 de junio, de 7 a 10 p.m., con una duración de 9 horas. ¿Ok? Luego, luego vamos a tener el sorteo para un curso taller de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. Se va a ejecutar el 29 y 30 de junio, de 6 a 10 de la noche, de 8 horas en total. Ambos cursos en la modalidad virtual. Se va a brindar certificación a nombre de Global Certification Bureau. Okay, ya. Ahorita nuestra expositora se está conectando nuevamente. También les quisiera recordar que el día de mañana culmina nuestro ciclo de capacitaciones gratuitas con, ajá, va a haber una capacitación de protocolos COVID-19 para las actividades agrícola, ganadera y forestal. Pueden inscribirse a este curso a través del link de nuestra página de Facebook y la página de LinkedIn. También estamos indicando el link para la inscripción acá en esta diapositiva. Si alguno de ustedes desea más información sobre nuestros cursos gratuitos o nuestros cursos pagos, puede contactarse a los números de referencia, también son WhatsApp.
Ok, perfecto. Un segundo, por favor, que ahorita volvemos con la charla. Sobre el costo del curso, el curso de normativa para la adecuación de protocolos COVID está 350 soles incluido IGB y cuenta con el 10% de descuento hasta el 15 de junio. Por otro lado, el curso de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas tiene un costo de 300 soles más IGB y también cuenta con un descuento de 10% hasta el 15 de junio. Ya, perfecto, ya se conectó. Sí, lo que Karina, quisiera ¿me saber es copia? si me pueden escuchar. Sí, A ver si ahora sí. ¿sí escuchan? Excelente. Ya. Ok, listo. Entonces Ya. solucionado el problema. Genial. Empezamos de nuevo, creo. Ya, súper. Bueno, ok. Vamos a empezar entonces. Mil disculpas, este inconveniente tecnológico. Bueno, a ver, lo que les comentaba era de que el objetivo de esta breve presentación es comentarles cuáles son los principales cambios de la norma versus la OSAS 18001, porque como ustedes saben, la OSAS es una entidad que poco a poco se está retirando para darle pase a la ISO con su norma de seguridad y salud en el trabajo, que es la ISO 45001. Esta norma, al igual que la OSAS 18001, tiene el mismo objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo es prevenir las lesiones, las enfermedades, tengo que garantizar la seguridad y salud de mis trabajadores, de mis contratistas, de mis visitantes y cualquier parte interesada que tenga relación con la organización. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en un inicio la ISO 45 dijo, bueno, como la ISO tiene una estructura, los que ya conocen, basados en el anexo SL, que es una estructura de alto nivel, tiene 10 capítulos, y bueno, en el caso de la OSAS todo estaba dentro del capítulo 4, entonces hay algunas brechas que voy a tener que trabajar, y la organización que ya está certificada va a tener que implementar un sistema de gestión complementario o trabajar todo desde cero, ya va a depender del equipo de SOMA que ustedes tengan, pero vamos a darle unos 3 años. Y esos 3 años, lo que les comentaba, es de que se cumplían en julio del 2021. Ese es el plazo que había dado la ISO, el Organismo Internacional de Estandarización. Sin embargo, por los temas de la pandemia,
la ISO no puede ser ajeno a esta situación y muchas organizaciones, incluso y definitivamente en el Perú, han tenido que suspender actividades, postergar muchas inversiones, así que la ISO dijo, bueno, vamos a darle un tiempito adicional. Y ese tiempito adicional es el plazo máximo del 30 de septiembre del 2021. Ahora, sí debemos tomar en cuenta que ese es un plazo que da la ISO, pero las certificadoras también tienen que ver su capacidad operativa. Así que, si bien ese es el plazo máximo que da la ISO, cada certificadora, en base a su capacidad operativa, los tiempos para hacer la migración del certificado, va a coordinar con cada uno de sus clientes cuándo es, hasta qué fecha tienen para pasar su auditoría de migración o transición. Este elemento probablemente lo van a revisar con Maite en la segunda etapa de la capacitación, ¿no? Entonces, eso es un elemento que yo tengo que tomar en cuenta. Lo que les comentaba era, este es un comparativo de la norma ISO 45 versus la norma OSAS 18001 y vemos algunos elementos que son relevantes a primera vista. A primera vista yo observo que el capítulo 4 en la OSAS 18001 no existía. ¿De qué habla el capítulo 4? Habla de identificar el contexto en el cual estoy viviendo. Cuando hablamos del contexto, tengo que dar la vuelta a temas de seguridad y salud, ¿no? ¿Cuál es mi contexto con respecto a la seguridad y salud de mi organización? ¿Cuáles son los requisitos, las necesidades y expectativas de mis trabajadores y de las otras partes interesadas? Y en el caso del capítulo 5, siempre hubo un tema de liderazgo, tanto en la OSAS como en la ISO 45. Sin embargo, sí se potencia el tema de la consulta y la participación a los trabajadores. Eso es sumamente relevante en la ISO 45. Los que han visto la OSAS, era un párrafo chiquitito que lo veíamos en el 4.4, en el 4432, que lo podíamos relacionar al tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, aquí, cuando vean el pantallazo de la ISO 45, sí, pues los elementos son bastante amplios y extensos que tenemos que trabajar e implementar. Otro aspecto que es diferente en la ISO 45 versus la OSAS 18001 es el capítulo 6 de la norma. En el capítulo 6 otra vez hablamos de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Los riesgos que yo pueda tener como organización asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Elementos comunes, sí vemos de que ambas normas hablan de identificar los peligros, determinar los controles, mapear los requisitos legales y establecer objetivos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ahí no hay ninguna variación ni ningún cambio, digamos, significativo. En el capítulo 7 menos. En el capítulo 7, que era en la OSAS todo estaba dentro del capítulo 4, pero los temas de la competencia del personal, el tema de la concientización, la comunicación, el control de los documentos, que ahora se le llama control de la información documentada, es algo que se mantiene, que no hay un cambio significativo, por lo tanto, las adecuaciones van a ser mínimas cuando ustedes hagan su migración o su transferencia a lo que es la ISO 45001. Donde puedo encontrar algunos elementos específicos o a mayor detalle en la ISO 45 va a estar asociado a lo que antes la norma le llamaba el control operacional. En el control operacional, cuando uno revisaba la OSAS 18001, definitivamente lo que te decía es, oye, ya tú mapeaste tus peligros, valoraste tu riesgo, tendrás pues un criterio, una metodología para determinar cuáles riesgos son más críticos, le vas a dar más relevancia, más importancia y sobre eso priorizarás ciertos controles. Sin embargo, en la ISO 45, adicional a esos temas de los controles operacionales, sí te dice, dale por favor una mirada específica a lo que es la gestión de compras, cuando hablamos de contratistas y cuando hablamos de la contratación externa, ¿no? Entonces, porque este contratista que va a hacer una actividad a nombre mío, si le pasa un accidente o se enferma, está haciendo un trabajo para mi organización. Probablemente el cliente lo está tomando en cuenta como que es mi socio de negocio, es
un contratista y yo también tengo que ser solidariamente responsable con lo que le pueda pasar a esta persona. Entonces, aquí la invitación de la ISO 45 es, oye, ¿cómo tu sistema de gestión los va a abarcar a ellos? ¿Cómo los vas a controlar? ¿Cómo vas a garantizar que no les pase nada? Eh, ¿Qué evidencias, qué registros les vas a revisar? Entonces, ese es un tema bastante importante que se le da prioridad, que en la OSAS 18001 estaba dentro de lo que era el control operacional. Y finalmente tenemos capítulos asociados a auditorías, acciones correctivas, la mejora, la investigación de los incidentes, de los accidentes, que se mantienen, que son muy similares a lo que se trabajaba en un OSAS 18001. Entonces, ¿qué es lo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando yo quiero hacer una migración a la ISO 45? Es que ustedes saben que las normas ISO se basan en el famoso ciclo de Deming, en el PHBA. Eso significa que para la ISO, los capítulos 4, 5 y 6 me ayudan a planificar mi sistema de gestión. Capítulos 7 y 8 están un poco asociados al implementar, al hacer. El capítulo 9 me ayuda a verificar y el capítulo 10 finalmente a lo que es el tomar acciones, ¿no? Tomar acciones correctivas, tomar acciones de mejora. Donde están los principales cambios en la ISO 45 es básicamente en los capítulos asociados a la planificación, donde voy a encontrar una mayor cantidad de requisitos nuevos. Yo les comentaba al inicio de que esta norma, al igual que todas las normas ISO que se están generando, están estructuradas en base al anexo SL o el anexo o la estructura de alto nivel. ¿Qué significa esto? Como un recordaris. Capítulo 1, 2 y 3 son referenciales, no tienen debes en la norma. El alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones me van a ayudar a entender vocabularios o aspectos generales. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 10, lo que yo voy a encontrar son debes, ¿no? Y los debes, como ustedes saben, son obligaciones, son elementos que la organización tiene que implementar algo para cumplir. El objetivo de la ISO no es ya tener un sistema documentario, sino esta norma, al igual que las otras normas, están más asociados a la implementación, a la concientización. Y lo que les comentaba es que el capítulo 4 y 5 y 6 es por ahí donde yo voy a encontrar cambios que son significativos con respecto a la OSAS 18001. ¿En dónde voy a ver cambios? En el contexto de la organización, en temas de liderazgo y en el tema de la planificación. En los otros capítulos, probablemente yo ya lo tenga y le voy a tener que dar algunas aclaraciones o algunos elementos adicionales. Entonces, lo que yo voy a pasar a proyectarles son algunos elementos principales de estos capítulos nuevos o cambios de la norma, ¿no? Hasta aquí sí me pueden escuchar, no hay ningún problema. Para continuar. Ok, genial. Listo, muchas gracias. Entonces, capítulo 4. El capítulo 4 te habla del contexto de la organización. ¿Qué significa el contexto de la organización? Que yo tengo que saber dónde estoy parado como empresa. Y ahorita, con el tema de la pandemia, definitivamente esto es algo que tengo que evaluar y tengo que establecer. Entonces te dice que la organización, o sea, cada empresa debe, ya es una obligación, determinar cuáles son las cuestiones externas e internas que van a afectar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay muchos mecanismos de cómo establecer la organización y mi contexto. Yo les he puesto ahí en el gráfico el FODA, que digamos que es un mecanismo bastante común que se utilizan en las organizaciones que implementan el sistema de gestión, pero yo podría hacer una lluvia de ideas, podría hacer un análisis PESTEL, o posiblemente podría no documentar nada, porque cuando yo reviso el 4.1 no me pide información documentada, ¿no? Pero lo que sí tengo que tener claro como organización es, oye, si utilizo el FODA, ¿cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas?
Bueno, mi amenaza, definitivamente, a los que vayan a pasar la auditoría, tendría que tener algo de la pandemia, porque eso es algo externo que definitivamente me ha afectado a mi organización. ¿Y por qué yo tengo que tomar en cuenta el 4.1? Porque luego eso me va a servir como input para mapear cuáles son los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud, que luego se lo voy a mostrar al final en una presentación, en una lámina que está súper resumida, pero creo que les va a ayudar bastante. Y el otro tema es la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de las partes interesadas. Cuando hablamos de las necesidades más expectativas son lo que la norma le llama los requisitos. ¿Ya? También es una cláusula similar en la 9, en la 14, solamente que acá te dice, oye, los requisitos de los trabajadores y de las otras partes interesadas, que sean pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, yo soy con el contexto en el que estamos viviendo, yo soy un trabajador y mi empresa ya tiene la autorización para iniciar actividades, porque le corresponde según esta fase. Y a mí me van a mandar ya a trabajar en campo, o sea, me tengo que movilizar a la empresa. Pero mi requisito como trabajador es que, ok, voy a irme a la empresa, pero que esta empresa se preocupe en que yo no me contagie, no me enferme y que tenga todos los controles que ha establecido y se ha autorizado en el plan COVID que ha presentado. Que no sea un plan COVID que ha sido un copy-paste, que me lo han pasado y que no se ha implementado, sino mi requisito es que efectivamente, simplemente porque yo quiero estar sano y quiero estar sano cuando llegue donde mi familia. Ese puede ser un requisito, por ejemplo, de un trabajador, un requisito de otra parte interesada basado en lo que estamos viviendo ahorita. Podría ser que el ministerio al cual yo pertenezco y el MISA me pide que cumpla con ciertos requisitos para yo poder iniciar actividades. Si no, no debería poder iniciar. Entonces, eso también es un requisito de una parte interesada. Recordemos que las partes interesadas pueden ser internas o externas. Internas, los trabajadores. Externas están pues los organismos gubernamentales, están los clientes, están los contratistas, están los proveedores, accionistas. Entonces, yo tengo que mapear qué es lo que quiere esa parte interesada que puede impactar en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso la OSAS no lo tenía. ¿Y para qué yo hago una determinación del contexto y mis partes interesadas? Porque me puede ayudar a mapear cuáles son los riesgos en temas de seguridad y salud en el trabajo y mis oportunidades, claro está, y posteriormente tomar acciones. Ejemplo, yo quiero llegar sano, que no me contagie, que la empresa me cuide cuando yo estoy laborando en campo, ya que estamos en medio de una emergencia nacional. El Estado quiere que la empresa en la cual yo trabajo implemente eficientemente el plan COVID que se ha comprometido con el Estado a que va a cubrir con todos los requisitos pertinentes. ¿Qué pasa si esos requisitos no se cumplen? Yo como trabajador finalmente me enfermo por un mal control dentro de la organización, el Estado fiscaliza y se verifica que no se está cumpliendo con lo que se comprometió en el plan de vigilancia frente al COVID. ¿Eso me puede generar un riesgo como empresa? Sí, me puede generar un riesgo como empresa. Me pueden fiscalizar, me pueden multar, me pueden sancionar, mi imagen se puede ver afectada. ¿La OSAS 18001 veía esos elementos? No. La OSAS 18001 solo te decía, identifica los peligros, contrólalo. Los peligros pueden ser situación rutinaria, no rutinaria de emergencia, para eso, control operacional y preparación y respuesta ante emergencia. Acá estamos viendo que hay un elemento macro que va a hacer que la organización y la alta dirección desde el punto de vista estratégico se vaya involucrando muchísimo más. Otro aspecto importante es la consulta y participación de los trabajadores. Esto es un extracto de la ISO 45 y lo he pegado para que vean qué tan amplio es. En verdad, cuando la norma habla de consulta y participación, la consulta significa que yo antes de actuar, pues pregunte a la organización qué opina de, y cuando hablamos de participación es que ellos estén involucrados
en alguna decisión o elemento que yo tome. Esta versión, esta ISO 45, me dice, oye, la consulta y la participación, enfócate en los trabajadores no directivos, porque ellos, y sobre todo aquellos que realicen la actividad, porque ellos son los que conocen a qué peligros están expuestos y cómo podrían hacer mejor las cosas. Por eso es que te dice, prioriza. No significa que no voy a tomar en cuenta a los trabajadores directivos, pero el trabajador no directivo me puede ayudar. Y como organización, yo tengo que garantizar de eliminar cualquier obstáculo o barrera o represalia que pueda sentir el trabajador que quiere participar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes me pueden decir, bueno, lo hago a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo porque ahí están los representantes de los trabajadores. Sí, esa es una forma. Sin embargo, si vamos al foco de lo que está buscando la ISO 45, cuando te dice intenta de que se le consulte al que hace la actividad, entonces no todos los representantes de los trabajadores pues van a estar en el comité, o si soy una empresa pequeña, es un supervisor de seguridad y salud. Fíjense que yo tengo que enfatizar la consulta en una serie de elementos, solamente les leo unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el número 6, la consulta para determinar los controles aplicables para la contratación externa, compras y contratistas. O sea, debería consultar cómo voy a controlar a estos terceros o cuando hago un proceso de compras. O la consulta de cómo cumplir con requisitos legales y otros requisitos. Entonces, eso no solamente lo van a saber los directivos, probablemente los directivos tienen ciertos objetivos y los trabajadores tienen otros. Entonces, por eso es que la consulta va hacia ese enfoque. Y la participación, otra vez, de trabajadores no directivos sobre lo siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de consulta y participación que voy a utilizar? La identificación de peligros, la determinación de requisitos de competencia, los incidentes, las no conformidades, que probablemente esto de investigación, incidentes y no conformidades, ya por un tema legal, sí pues pedimos que se forme un comité de investigación, que el testigo participe, entonces ahí sí hay una participación. Pero fíjense qué grande es este requisito de la norma y hay que trabajarlo con un foco principal, ¿no? Aquí es muy importante que la alta dirección esté bien orientada y que entienda la importancia de que se le fomente en los trabajadores, de que ellos también sean activos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No, no es la idea de que se les consulte todo para que entorpezcan el sistema de gestión o me pongan trabas, sino todos tenemos que tener claro, por eso es que hay un requisito de concientización del personal, que lo que yo aporto es un aporto no para mi beneficio propio, sino es un beneficio para todos, para la organización. Y bueno, esta parte ya se había comentado, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, y dentro del capítulo 8 ya es el implementar, el hacer. Otros requisitos que tienen elementos específicos es, por ejemplo, el de gestión del cambio. ¿Qué es gestión del cambio? Gestión del cambio significa que cuando yo estoy realizando una actividad y sucede un imprevisto o planifico una modificación en cómo yo trabajo, por eso es que te dice que puede ser un control de cambios planificado, temporal o permanente, yo tengo que voltear a ver mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otra vez, ejemplo clarísimo, lo que estamos viviendo en este momento. Yo tengo que, yo era una empresa que estaba trabajando normal, estaba certificado como OSAS 18001, tenía, los trabajadores tenían sus equipos de protección personal, sus controles de ingeniería administrativos según los peligros que había identificado, pero tengo una emergencia, tengo una pandemia y entonces mi trabajo ya no va a ser en la instalación de la empresa, sino me han mandado a trabajar en mi casa. Estoy haciendo un trabajo remoto. Entonces, eso es un cambio al sistema de gestión. Sí, definitivamente es un cambio. Y ese cambio afecta a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque ahora, pues, ¿qué pasaba si el trabajador lo mandan a su casa a que haga el trabajo remoto,
pero tiene mala conexión de internet, capaz no tiene una computadora, no tiene una silla ergonómica. Y entonces hay un cambio temporal, esperemos, en mi forma de trabajo, en mi sistema de gestión, pero me hace voltear como empresa a ver, mis peligros son los mismos, mis controles van a ser los mismos o no. ¿Cómo garantizo la condición de este trabajador que tiene que laborar en su casa, pero las condiciones no son adecuadas y necesito que esté conectado? Y el Estado me permite ahora el trabajo remoto. Entonces, estos elementos, otra vez, la gestión del cambio es un requisito que la OSA 18001 lo veía en una línea y ahora le da especial importancia y toma especial importancia en estos momentos, ¿no? Compras son otros requisitos que tienen mayor importancia, son un poco más específicos, ¿no? Contratistas. Debo coordinar los procesos de compras con mis contratistas para que se identifiquen los peligros, para controlar los riesgos, cómo sus actividades pueden afectar mi organización, cómo pueden impactar en las partes interesadas, cómo van a realizar las labores, cuáles son los controles operacionales que vamos a tener. Entonces, eso, el tema de contratistas, tengo que tomarlo en consideración. Hablemos también de otro elemento, no solamente los contratistas. Ustedes, incluso, nota importante, te dice, la ISO 9001, si ustedes la han trabajado, siempre habla de un tema de selección, evaluación, reevaluación del proveedor, ¿no? Un contratista es un proveedor. La OSA 18001 no te lo hablaba así, pero la ISO 45 te dice, oye, podría ser útil que tú incluyas criterios de seguridad y salud cuando selecciones a tu contratista. ¿Qué hacen muchas organizaciones? Contratan a mi contratista por temas de calidad, por temas de precio, y cuando va a trabajar, ahí le dicen, este es tu manual de lo que tienes que cumplir en temas de seguridad y salud. Y algunos te pueden decir, uy, pero esto va a incrementar nuestros costos, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué pasaría si, y esto es un requisito, una nota o una sugerencia de la ISO 45, oye, desde tu selección del contratista, ¿por qué no incluyes temas de seguridad? Para que tú elijas un contratista que va a estar alineado a tu política del sistema de gestión. Entonces, hay elementos ahí que tengo que tomar en cuenta. Y contratación externa. Contratación externa, fíjense que hay contratista y contratación externa. Contratista es cuando alguien está haciendo un trabajo a nombre mío. Por ejemplo, las empresas de luz, ustedes ven los que hacen las instalaciones, son contratistas entonces, esos son contratistas. En el caso de contratación externa, son aquellos proveedores externos que yo los necesito para que me hagan, no sé, una parte del proceso, no está dentro de mi organización, no sé, pues yo mando a hacer una prueba de laboratorio en otro lugar. Eso es una contratación externa. O yo tengo un proceso productivo, pero el pintado lo hace otra empresa y luego me regresa ya la pieza metalmecánica pintada a mis instalaciones. Entonces, en ese caso, oye, a este proveedor que estoy contratando externamente, ¿qué controles tengo? ¿Es una empresa formal? ¿Está cumpliendo con los requisitos legales? ¿Sí o no? Entonces, aspectos que yo tengo que tomar en cuenta, que la ISO 45, de una manera muy precisa, los ha aclarado, los ha especificado y que les va a ayudar finalmente a que su sistema de gestión de seguridad pues camine de una manera adecuada. O sea, son muy buenas prácticas. Ojo, que muchos de estos requisitos no piden información documentada. Cuando hablamos de información documentada, un procedimiento, ¿no? Un instructivo. Pero ahí también hay una cláusula de la norma donde, eh, que es muy similar a la OSA, por eso es que no se las he puesto aquí. Sin embargo, que te dice que tú tienes que documentar lo que tú consideres que te va a ayudar como organización a que tu sistema de gestión funcione de manera adecuada. Obviamente, lo que te exige la ley, que debe estar documentado o registrado, se cumple. Pero hay otros documentos o controles que yo puedo determinar si los
voy a poner en un procedimiento o en un lineamiento o simplemente va a haber una capacitación al respecto. Entonces, también un poco el enfoque de la implementación es tomar en cuenta eso, ¿no? Cómo es la cultura de la organización para implementar el sistema de gestión. Esta laminita, eh, eso no es una lámina que salga en ninguna norma, pero me ha ayudado bastante en los proyectos que trabajamos ahora para implementar los sistemas de gestión. Como les comentaba Shirley al inicio, yo soy gerente general de una consultora, ya tenemos 12 años implementando sistemas de gestión y bueno, siempre tenemos cosas nuevas que trabajar. Y con muchos de nuestros clientes, para que lo puedan tener más claro, entonces vamos viendo ciertos elementos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, acá estamos en una época de emergencia nacional. ¿Qué significa? Que yo mi contexto lo tengo que revisar. Los requisitos de mis partes interesadas han cambiado. Lo tengo que tomar en cuenta, lo tengo que revisar. Mi organigrama capaz cambió. En muchas organizaciones, lamentablemente, pues se ha reducido la cantidad de trabajadores. Algunos están realizando ya doble, triple función o mis responsabilidades han cambiado. Entonces mi organigrama, mi manual de organización y funciones ha cambiado. Con esa información, yo debería tomar en cuenta cuáles son mis riesgos y oportunidades que afectan mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero no solamente con esa información, sino que los requisitos legales nuevos. Todos los días sale legislación nueva, que el plan COVID primero al ministerio que pertenezco, luego no al Ministerio de Salud, luego en la fase 1 o en la fase 2 pueden ingresar estas empresas o no pueden ingresar. Entonces, los requisitos legales hacen también, es un input para actualizar mi matriz de riesgos y mis peligros también, ¿no? Si yo tengo un peligro que está valorado como un riesgo alto, no sé, me puedo morir, es crítico, oye, eso le genera un riesgo a la organización, definitivamente. Si ese riesgo llega a materializarse, pues la persona se muere y a mí me va a caer una investigación, me van a fiscalizar. Tengo un riesgo como organización. Una vez que yo mapeo mis riesgos y oportunidades, entonces yo recién debería voltear a ver mis controles. Mis controles los voy a trabajar sobre mis procesos de soporte, por ejemplo, recursos humanos, logística, ¿no? Tengo que tomar en cuenta mis peligros, mis riesgos y oportunidades como organización, mis requisitos legales y los procesos operativos, porque voy a trabajar mi proceso core de una manera diferente o lo voy a mejorar. Y una vez que yo ya establecí esos controles operacionales en situaciones rutinarias o de emergencia o anormales, lo que va a venir es una etapa de implementación. La etapa de implementación es, ahora tenemos que cumplir con lo que nos hemos comprometido a realizar. Y después de que yo he implementado mi sistema de gestión, pues ya tendría que irme a hacer una auditoría interna, que es un mecanismo de verificación del sistema de gestión, para finalmente establecer las acciones correctivas, presentarle mi sistema de gestión a la alta dirección, ya que la alta dirección tiene responsabilidad de rendir cuentas en este sistema de gestión, y finalmente podría irme a tocarle la puerta a una certificadora y decirle, ya estoy listo para pasar mi proyecto de transición eh, o no tenía OSAS antes y ya estoy listo para pasar mi certificación desde la fase 1 y la fase 2. Entonces, esos son algunos elementos que tendría que considerar cuando estoy haciendo un proceso de implementación o un proceso de migración a la ISO 45. En nuestro caso, solamente para comentarles un poquito, nosotros como Certifica, yo les comentaba que tenemos 12 años trabajando sistemas de gestión. En todos los casos, gracias a Dios, con muy buena relación con nuestros clientes y hemos logrado con éxito los proyectos y los apoyamos en asesorías, en auditorías y en capacitaciones. Muchos nos comentaban a nosotros, oye, tú eres una empresa consultora, pero ¿cómo me hablas de calidad o me hablas de seguridad si tú no estás certificado? Bueno, nosotros también les comento que contamos con la certificación ISO 9001 para las 3 unidades de negocio que tenemos. Estamos certificados con OSAS 18001
y esperamos este año también hacer la transición a la 45. De hecho, nuestro seguimiento nos toca en un par de meses, entonces ahí se realizará finalmente la transición. Pero esto es un poco para que cuando nuestros clientes nos consultan, oye, ¿qué garantía me das de que vamos a lograr el objetivo? Bueno, ok, aquí está que llevamos 6, 7 años certificados y felizmente con unos cumpliendo los objetivos que finalmente ha determinado la organización. Nosotros siempre en un proceso de transición, ya tenemos clientes que han logrado la transición a la ISO 45 de manera efectiva, han aprobado la primera, o algunos que de frente se han ido a certificar ISO 45, siempre empezamos con un diagnóstico, porque yo puedo tener un sistema de gestión de seguridad y salud, pero siempre es importante que la empresa consultora lo entienda para que pueda planificar correctamente el trabajo y pueda mapear cómo va a diseñar el sistema de gestión. Como les decía a un inicio, muchos de estos requisitos de la norma no tienen debes de información documentada, pero es importante entender la cultura de la organización para saber cómo documentamos o no documentamos, qué podemos mejorar. Y una vez que documentamos, pues viene la etapa de implementación, que es cuando nosotros apoyamos a nuestros clientes durante el proceso del cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma. Porque yo puedo hacer, por ejemplo, un procedimiento de contratación externa hermoso, pero finalmente no se cumple. Entonces, sí es nuestro deber como empresa consultora acompañarlos durante todo el proceso para poder afinar detalles que se revisan en una auditoría interna que nosotros realizamos con auditores que trabajan en casas certificadoras para finalmente ir a lo que es una auditoría externa o de certificación, donde ahí el equipo de Maite y de Shirley como GCB es quien empalma con nosotros y nosotros le decimos, bueno, ya el cliente está listo para pasar esta evaluación y ya podemos darles el pase a ustedes para que puedan realizar la auditoría. Por aquí Ana del Pilar me pregunta por el chat si tienen el OSAS, ¿qué es más conveniente? ¿Una transición o una nueva implementación? Definitivamente una transición, porque como les comentaba al inicio, hay elementos comunes. Entonces, no hay ningún problema en complementar lo que ustedes ya tienen y mejorarlo. Si empezáramos desde cero, pues el proyecto demoraría muchísimo más, ¿no? Gabriel consulta que ya que no hay un red, que es lo que se le llamaba representante de la dirección, ¿se le audita al gerente general 41425193? Bueno, yo siempre sugiero, porque ese es el espíritu de la norma, que la alta dirección sea quien pase la auditoría de esos requisitos de la norma. Sin embargo, puede haber diferentes situaciones que establezcan que la alta dirección no pueda participar y pueda designar a alguien. Acuérdense de que la norma ya eliminó el requisito de representante de la alta dirección, pero no significa que prohíba que exista un representante de la dirección. Puedo tener un representante de la dirección, puedo tener un jefe de SOMA, puedo tener un gerente de SOMA que me pueda acompañar durante el proceso de la auditoría y que pase la auditoría como una delegación de funciones de la alta dirección. Yo siempre intento en todos los proyectos que mi alta dirección participe, porque cuando uno lee el requisito de la norma, lo que te dice es que la alta dirección es quien rinde cuentas del sistema de gestión. Es un puesto muy importante, es quien va a asignar los recursos. Pero habría que ver cada situación para ver qué otras salidas se pueden dar, que sí ha sucedido. Entonces, ¿cuántos requisitos obligatorios de la OSAS y cuántos requisitos de la 45? Lo que pasa es que ahí tendrías que ver que en la OSAS los requisitos obligatorios están dentro del capítulo 4. Van del 4.1 al 4.6. Y los requisitos obligatorios de la ISO 45 van del capítulo 4 al capítulo 10. Entonces ahí están, digamos, los requisitos que son obligatorios de cumplimiento. Finalmente, para comentarles de que nosotros en nuestros proyectos de consultoría siempre asignamos un equipo de trabajo donde hay un consultor asignado a los proyectos.
claro, en este momento nuestro trabajo, el acompañamiento a nuestros clientes es a través de el trabajo remoto. Cuando se levante la pandemia, pues también será el acompañamiento in situ como lo realizábamos antes, pero es un proyecto integral, es decir, hay un jefe de proyecto, yo asumo el rol de gerente de operaciones donde reviso personalmente cada uno de los proyectos para que se logre con éxito eh, la certificación. Y bueno, hay un equipo auditor y hay un expositor que se encuentran en algunas etapas del proyecto, ya que definitivamente hay personas que no les gusta que venga un consultor y piensan que le están evaluando o fiscalizando su trabajo. Y la idea de las capacitaciones es entender que el consultor es un amigo, un socio que les va a ayudar a mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma finalmente ISO 45001. Esto es básicamente un poco lo que les quería comentar. Ese es un proyecto de cómo se trabaja el proceso de implementación. Incluso nosotros hemos hecho proyectos que debido a la pandemia pues han tenido que pasar a auditoría de forma remota con GCB y ha sido un trabajo, un reto, creo que para ambas partes, pero que se ha logrado el objetivo sin ningún inconveniente. Sonia me consulta en el punto de revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico, pues, especificando en el plan de vigilancia y control COVID. ¿Cómo lo implementaría y cómo podría integrar el sistema de gestión? Específicamente, ¿qué requisitos de la norma se tendría que actualizar? Ok, para poder responderte esto con especificidad, yo tendría que conocer el tipo de la organización, hacer el diagnóstico, revisarte el plan COVID, pero digamos que la implementación del plan COVID es finalmente, estaría dentro de lo que es el 8.1 de la ISO 45, que son los controles operacionales en base a los riesgos que yo he determinado, y las inspecciones auditorías, que son el capítulo 9.1, que es verificar la eficacia de mis controles, es lo que me va a ayudar a ver si mi plan está correctamente implementado. La ISO 45 menciona riesgos del sistema de gestión como tal, no menciona la OSA 18001. Hay dos tipos de riesgos. En el caso de la OSA se hablaba de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Eso lo hacía referencia en el 431. En el ISO 45 vamos a ver que se habla de riesgos en dos momentos. Sí hay la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, que te lo establece el 612 de la norma, pero también hay la identificación de riesgos y oportunidades de la organización. Son elementos que se complementan. O sea, yo tengo peligros y valoro su nivel de riesgo, y para eso puedo utilizar metodologías cuantitativas o cualitativas. Tengo el peligro de, no sé, trabajo en altura con la consecuencia de muerte y mi riesgo es sumamente importante. Pero cuando les hablo de los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya estamos asociados a esta valoración de riesgos. Si ese peligro se llega a materializar, ¿qué riesgo me puede generar a mí como organización? Bueno, mil disculpas, creo que me he pasado un poquito de la hora por los problemas técnicos al inicio, pero yo quería agradecerles a todos por su participación. De mi parte, eso sería básicamente lo que yo quería explicarles. Igual tienen mi correo está en la presentación, es calinares@certificaperú.com. Si tienen alguna consulta, duda, no hay ningún problema, me pongo a sus órdenes. Y bueno, Shirley, te dejo el pase si es que no hay ninguna consulta adicional. Gracias a todos, gracias a ustedes. Shirley, ¿estás por ahí o Maite? ¿Escuchando bien? Sí, por favor, les voy a agradecer que me confirmen que se escucha. Sí, excelente.
Hemos estado todos atentos a la información que nos ha brindado Karina con toda la experiencia que ella tiene. Karina, te invito por favor a que permanezcas conectada porque hay consultas en el chat del Facebook mientras yo voy desarrollando los temas que me corresponden, ¿sí? Mi nombre es Maite Cornejo, yo estoy en representación de la casa certificadora GCB Global, que es una casa certificadora latinoamericana. Nuestra casa matriz se encuentra en México, pero tenemos presencia internacional, ¿sí? Yo también voy a estar atenta a sus consultas y comentarios en mi chat mientras voy desarrollando la presentación y mientras también voy a ir cargando la presentación que me corresponde. Bien, el día de hoy pues vamos a hablar acerca, ya Karina nos ha comentado y nos ha dado excelente información sobre las diferencias principales entre la norma OSAS y la norma ISO 45001. Lo que a mí me corresponde comentar, ya veo un comentario de que no se escucha. Nuevamente, quisiera que me confirmen que se está escuchando mi presentación y que además están visualizando la presentación. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, si por ahí entiendo que la conexión en estos momentos podría fallarnos, les agradeceré que puedan revisar también la plataforma, o perdón, la máquina o el dispositivo en el que estén conectados para que asegurar el audio. Muy bien. Les comentaba que ya mi participación corresponde a poder evaluar o poder explicarles a detalle cómo es el proceso de certificación teniendo en cuenta tanto la norma OSAS como la norma ISO 45001. Pero para que nos conozcan un poquito, les comentaba que nosotros somos una casa certificadora latinoamericana, que nuestra casa matriz se encuentra en México y estamos acreditados ante la EMA. La EMA es la entidad mexicana de acreditación, que además es signatario de la IAF, que nos da estos avales para poder realizar auditorías de tercera parte y emitir los certificados con reconocimiento internacional. Nosotros como GCB Global tenemos la capacidad de poder certificar en diferentes normas ISO, ¿no? La norma de calidad ISO 9001, medio ambiente 14001 y la que vamos a hablar el día de hoy, 45001, claro está. También otras normas sectoriales como normas de inocuidad, como la familia de la ISO 22000 o FCC 22000, normas como ISO 27001, la norma de gestión antisoborno, entre otras que también tenemos acreditadas. Y menciono de manera enfática la parte de normas acreditadas porque en nuestro contexto, en nuestro país y en las sedes en las que nos desempeñamos, es importante reconocer la acreditación de las normas, ¿no? Para eso me voy a apoyar en esta pequeña gráfica para que ustedes puedan reconocer un poco la jerarquía de organizaciones en lo que refiere a las normas ISO. Digamos que hay empresas en las que ustedes pueden participar o pertenecer que prestan servicios u ofrecen productos al mercado y desean tener un sello ISO como garantía de calidad, de conciencia con el medio ambiente o de aseguramiento de la parte de seguridad y salud del trabajo. Y nosotros ofrecemos estas certificaciones. Entonces, para que nosotros realicemos esta labor de organismo de certificación, tenemos que estar acreditados, ¿no? Las entidades acreditadoras, pues, son estas entidades que están en una escala un poquito más alta, en donde podríamos encontrar en diversos países, como por ejemplo aquí en Perú la entidad acreditadora es INACAL, así como lo hay en otros países, ¿no? En Colombia está la UNAC, en Estados Unidos está la ANAP y también
países de otros continentes tienen sus entidades acreditadoras. Estas entidades acreditadoras pues pertenecen a ciertas agrupaciones, también regionales o internacionales, como la APLA, que podría ser a nivel de América. Y ya hablando a un nivel internacional, reconocemos a la IAF, ¿no? El Foro Internacional de Acreditación, que congrega a todas estas organizaciones y establecen pues las reglas del juego, las pautas para la normatividad y la evaluación de la conformidad de estas normas. Y yo les comento esto porque es importante reconocer la acreditación o la confianza que nosotros podemos ofrecerles con los servicios de certificación ISO. Y esta información es bastante fácil o práctica de acceder, empezando, por ejemplo, desde la página de la IAF, en donde podemos encontrar a los miembros signatarios, que así se les llama a las entidades por países, ¿no? Podríamos encontrar a Perú, y si buscamos, por ejemplo, a México, y entramos al enlace, nos va a derivar a la página en donde está la entidad mexicana de acreditación como miembro signatario de la IAF, y nos va a dar ciertos datos referenciales. Si ingresamos a estos datos referenciales, como por ejemplo la página web de esta entidad acreditadora, podemos hacer la búsqueda de que nos puede encontrar, por ejemplo, a nosotros como casa certificadora, se puede digitar por nombre, Global Certification Bureau, acá también les dejamos el enlace, y de esa manera pues van a encontrar que nosotros estamos registrados con todas las normas de la familia ISO que podemos certificar con respaldo internacional. Esa era un poco la introducción que quería compartirles acerca de las validaciones internacionales que tenemos, ¿sí? Ahora sí vamos a comentarles de lleno cómo sería el proceso de la certificación en estos dos sellos, como por ejemplo la OSA 18001 o la ISO 45001. Como lo comentó también Karina al inicio de su charla, estas dos normas tienen el objetivo de que se cuente con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, como un sistema de gestión para cualquier tipo de organización. Sin embargo, la norma OSAS viene o fue creada por otro organismo y hoy por hoy conviven, ¿no? La norma OSAS 18001 está conviviendo con la norma ISO 45001, pero esta convivencia tiene una fecha límite. Digamos que OSAS, como norma propiamente dicha, solamente va a estar vigente hasta septiembre del 2021 y eso ha sido decretado como acuerdo internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de septiembre de 2021 ya no se van a poder certificar la norma OSAS y solamente se va a poder certificar la norma ISO 45001. En este sentido, podríamos encontrar tres situaciones, ¿no? Que tengamos organizaciones que estén certificadas con OSAS y que tengan que migrar en el plazo establecido a la norma ISO 45001, o que tengamos empresas que recién van a certificar y están viendo la posibilidad de hacerlo todavía con OSAS y no con 45001. Y aquellas empresas que ya están por recertificar, es decir, su certificado de OSAS está por vencer y también tendrían que revalidar su certificado y están viendo si lo hacen con OSAS o con ISO 45001. Nuestra recomendación es que ya se trabaje desde este año con la norma ISO 45001. Porque si este año deciden todavía pasar auditoría con la norma OSA, significa que en menos de 6 meses van a tener que pasar auditoría de transición o transferencia a la norma ISO 45001. Porque no podemos esperar hasta septiembre del 2021 para pasar auditoría de transferencia. Ese es el plazo que da para la vigencia de la norma. Sin embargo, en las casas certificadoras, como la nuestra,
tenemos que respetar con tiempo de anticipación, por lo menos con 2 meses de anticipación, el proceso de auditoría de migración para tener todos los elementos internos validados y poder hacer la transferencia del certificado. Entonces, si sus organizaciones ya están trabajando en la transferencia, pues aprovechemos la auditoría de seguimiento que nos corresponde este año, ya para certificar la norma ISO 45001. Y si por otro lado sus organizaciones están implantando un sistema de gestión o tienen como objetivo certificar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues es mejor que ya vayan trabajando en el estándar en base a la ISO 45001. ¿Sí? Bien. También Karina nos comentó los elementos diferenciales, ¿no? Del contenido tanto de OSAS como 45001. Nosotros no vamos a ahondar más en ello, pero sí es importante recalcar que hay elementos diferenciales importantes que rescata la ISO 45001 y que también se toman en cuenta en las auditorías de tercera parte o de certificación. Lo que yo les voy a comentar ya con un poco más de detalle son cuáles son los factores que nosotros como casa certificadora tomamos en cuenta cuando vamos a auditar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, independientemente de que sea OSAS o ISO 45001. Y son los siguientes. Por ejemplo, tomamos en cuenta, los hemos querido agrupar en 4 elementos o factores importantes o relevantes, ¿no? Primero que nada, el alcance. El alcance es aquella declaración de actividades que van a ir colocadas en el certificado. Entonces, es muy importante que esta declaración esté correctamente planteada porque es la que se va a validar o corroborar en las auditorías de certificación. Otro elemento importante que también tenemos en cuenta es si es que las organizaciones cuentan con varios sitios que le llamamos multisitio, si el sector al que está aplicando la organización, y también un elemento importante que son los procesos tercerizados. Vamos a tomar un ejemplo. En el caso de alcance, ¿cómo la empresa debería declarar su alcance? Pues básicamente son el conjunto de actividades que realiza la empresa como procesos principales o de negocio, que nos da una idea clara de qué cosa hace la organización y que por lo tanto todos los esfuerzos que hacen para cumplir esa actividad están relacionados con requisitos de cumplimiento, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, es usual encontrar en empresas del sector construcción que su alcance sea el detalle de las obras que realizan, como por ejemplo, construcción, rehabilitación, mantenimiento o mejoramiento de tipo de obras, como obras viales, obras de urbanismo, obras hidráulicas, saneamiento, entre otras, ¿no? Van redactando un poco las actividades que realizan en su alcance. El otro ejemplo es de una empresa que realiza estudios de ingeniería, como estudios de perfil, estudios técnicos, expedientes o inclusive supervisiones de obra. Entonces, cuando nos indican los alcances, ya tenemos una idea clara de a qué se dedica la empresa y de inclusive cuáles serían los principales riesgos asociados en la parte de seguridad y salud en el trabajo que tendríamos que tomar en cuenta para definir el equipo auditor que va a ser designado. Es eso lo que queríamos resaltar con la definición del alcance. El otro factor importante que se toma en cuenta para la ejecución de las auditorías es justamente que una empresa pueda contar con más de una sede de actividad. ¿En qué caso se da esto? Si, por ejemplo, mi empresa tiene una planta, digamos, en Lima o tiene oficinas en otra parte de la ciudad o en otra ciudad, significa que son 2 sedes de trabajo y en cada sede se realizan actividades distintas, pero todas tienen que ver con el alcance de la organización, ¿no? Por ejemplo, si mi alcance va a ser distribución o comercialización
de medicinas o insumos para el rubro alimenticio, pues yo puedo tener mis oficinas o mi planta principal aquí en Lima, pero puedo tener almacenamiento de mis productos, digamos, en Arequipa. Y yo quiero certificar todo mi alcance. Entonces, en esos casos, pues vamos a reconocer que no en todos los sitios o sedes se ejecutan las mismas actividades y por lo tanto no son los mismos riesgos. Eso es importante porque se tiene que validar todas estas sedes según las diferentes actividades que se realicen en ellas durante la auditoría de certificación. ¿Sí? Otro aspecto importante a tomar en cuenta son los procesos tercerizados. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común encontrar en nuestro contexto que las organizaciones suelen subcontratar algunos procesos o áreas de su organización, ¿no? Como por ejemplo, no todos tienen un área legal, de repente contratan a una firma o a un especialista para que les apoye la parte legal. Karina nos mencionó un requisito importante de la norma que tiene que ver con los requisitos legales. También es usual que se subcontrate, por ejemplo, o se tercerice los procesos de mantenimiento, ¿no? Si mi organización trabaja con equipos o máquinas pesadas o livianas y tengo que hacer mantenimiento, podría yo hacer el mantenimiento en mis propias instalaciones o podría tercerizarlo. En esos casos, igual se toma en cuenta para la certificación. También, y suele pasar mucho con la parte de salud, ¿no? Los que conocen la normativa nuestra saben que no es obligatorio, dependiendo del número de personas de la empresa, tener un médico en tiempo completo en mi organización. Entonces, lo que se suele encontrar es que la empresa subcontrata a un especialista de salud, a un médico, según los estatutos de la normativa legal, que nos apoye en este proceso. Entonces, cuando ocurren estos casos de tercerización de procesos, lo que nosotros le comentamos a las organizaciones es que cuando desarrollemos las auditorías de certificación, inviten a los responsables de estos procesos tercerizados para que puedan atender la auditoría y brindarle información relacionado a los procesos que ejecutan y que además estén relacionados, valga la redundancia, con los requisitos de la norma que se esté evaluando. ¿Sí? Entonces, es importante no dejar de lado estos procesos tercerizados, sobre todo en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos elementos en cuenta, ahora vamos a conversar un poco ya sobre el proceso en sí del desarrollo de las auditorías. Seguramente muchos se preguntarán, ¿cómo es que se puede realizar auditorías o certificaciones en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? O inclusive de cuarentena? Pues la mayoría de actividades han tenido que adaptarse a las circunstancias y en nuestro rubro no ha sido la excepción. De hecho, a inicios de marzo se emitieron las primeras comunicaciones de los tipos de modalidad de auditorías que se podrían aplicar para las normas ISO. En este caso, lo que se decretó era ejecutar auditorías en modalidad remota, ¿sí? Solamente para compartirles un poco de información específica, las auditorías remotas tienen dos clasificaciones. Auditorías remotas en el sitio de la organización, es decir, el equipo auditor designado accede a sus oficinas o a sus instalaciones, pero va a realizar la auditoría desde una sala o un espacio definido y no va a tener contacto directo o presencial con todos los representantes del proceso o con todas las áreas o inclusive no necesariamente va a circular por todas las áreas de la organización, sino que va a estar vía remota, pero dentro de la instalación del cliente. El otro tipo de modalidad remota es que efectivamente el equipo auditor no acceda físicamente a las instalaciones de la empresa, sino que
se conecte mediante equipo o mediante tecnología informática con la organización, ¿no? Que esta última clasificación de auditoría remota fuera de sitio es la que más hemos aplicado durante todos estos meses de emergencia. ¿Y de qué manera se evalúa la pertinencia de poder ejecutar auditorías remotas? Porque no necesariamente todas las organizaciones van a poder atender una auditoría en modalidad remota. Pues yo les comento un poco estas consideraciones. Lo primero que se hace cuando una empresa nos ha solicitado certificación en este contexto de cuarentena es evaluar la factibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros le compartimos a la organización que para ejecutar una auditoría remota es necesario que cuenten con herramientas informáticas como, por ejemplo, conexión de internet durante todo el tiempo de auditoría, que sepan o manejen herramientas de comunicación o telecomunicación. Hoy por hoy se conocen muchas, como por ejemplo Zoom, el Meet o el TeamWeaver, también estaría Skype, o si la organización tiene su propia plataforma de comunicación, también es factible, igual como nosotros estamos hoy por hoy comunicándonos mediante nuestra propia plataforma. Es importante que la organización pueda tener estas herramientas mínimas de comunicación, porque a través de estas herramientas, pues nos va a facilitar la información. Recordemos que la auditoría, la recopilación de información de auditoría se basa en 3 elementos, ¿no? La revisión propiamente de la información documental, digital en este caso, las entrevistas a los responsables y la verificación in situ. Esta última es la que se va a ver un poco más limitada. Pero el resto de elementos como las entrevistas o la revisión documental no tendrían ningún inconveniente siempre y cuando las empresas cuenten con estas plataformas o herramientas tecnológicas o de telecomunicación. Esto es el primer elemento que se revisa cuando vamos a programar auditorías de certificación. El segundo elemento que tomamos en cuenta es el análisis de riesgos, ¿no? Porque es importante identificar si la organización estuvo en actividad o antes de que empiece la cuarentena también estuvo desarrollando sus actividades y que por lo tanto va a tener información que pueda presentar durante la auditoría, y eso es un elemento también de riesgo que tenemos que ver en qué nivel está, ¿no? Si es un nivel en que la organización tiene un alto riesgo de no poder presentar la información completa, pues recomendamos ver que esta se pueda desarrollar más adelante, o si por el contrario vemos que todos los elementos sí pueden ser presentados como información, entonces pasan este filtro para poder seguir la evaluación. Otro también elemento a considerar son los tiempos, ¿no? Así como se planifica una auditoría presencial, también se planifican y se envía un plan de auditoría de manera en la modalidad remota. Y este plan de auditoría pues tiene los mismos elementos, el tiempo que se va a dedicar a cada proceso, los requisitos de la norma que se van a evaluar en cada proceso, los responsables, pero es importante que estos tiempos se estimen adecuadamente porque tenemos que estimar también los imprevistos que puedan salir, como por ejemplo lo que nos pasó un poco con la conectividad del día de hoy. Son cosas que están dentro de lo posible en una comunicación, en una telecomunicación, y que también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, en resumen, son un poco estos factores que tomamos en cuenta para poder ejecutar auditorías en modalidad remota. Espero que hasta acá se esté comprendiendo lo que les voy compartiendo, porque ahora lo que voy a indicarles es un poco el desarrollo de las modalidades. Imaginemos que su organización o los que ya tengan pensado certificar van a realizar una certificación inicial, ¿sí? Vamos a partir del supuesto de una certificación inicial, que consiste en auditorías en 2 tiempos. El primero de ellos se llama
auditoría de fase 1 o auditoría documental, que lo que busca o el objetivo de esta primera etapa de auditoría es que el equipo auditor designado conozca la organización y pueda evaluar que se hayan implantado o implementado todos los requisitos de la norma, en este caso de la OSAS o de la ISO 45001. Y en función a que vayan solicitando información por cada requisito, se van a ir emitiendo comentarios de cumplimiento o se podrían encontrar resultados en donde se encuentren, por ejemplo, debilidades. Al finalizar una auditoría de fase 1, se entrega como resultado un informe. Este informe o los hallazgos de este informe tienen la etiqueta o el nombre de observaciones, porque lo que ha encontrado el auditor es que en el planteamiento de un procedimiento o un protocolo o la política o cualquier documento que avale o cualquier información que avale el cumplimiento de un requisito, de repente no está bien sustentado o no está bien planteado o necesita una revisión. A todos estos elementos le vamos a llamar observaciones. Entonces, estas observaciones van a estar declaradas por cada requisito de la norma que se haya encontrado y se van a dejar a la organización para que las puedan trabajar. El tiempo que tomen trabajar estas observaciones va a depender de cada organización, porque luego de esto se procedería con la planificación de la auditoría de fase 2. La auditoría de fase 2 ya es la última etapa en la certificación. Esta auditoría de fase 2 también se le llama auditoría de campo o auditoría registral, que a diferencia de la fase 1, lo que vamos a tener que validar aquí con el equipo auditor es que estos elementos o información documental o todo lo relacionado al cumplimiento de los requisitos que se revisó en la fase 1 se estén ejecutando en la fase 2. Es decir, acá vamos a revisar todo lo que tiene que ver con cumplimiento de controles de la parte operativa, básicamente cumplimiento de los controles de competencias, los controles de evaluación de desempeño, es decir, de todos los requisitos que se han implementado en base a procedimientos o estatutos que se estén ejecutando o que se estén llevando en la práctica en la organización. Y la categoría de resultados en esta auditoría fase 2 es también diferente, ¿no? En una fase 2 los resultados o hallazgos se clasifican en 3. Para nuestra casa certificadora se clasifican en 3. En no conformidades mayores, en no conformidades menores y en oportunidades de mejora. Podrían darse uno de estos resultados, o podrían darse 2, o podrían darse 3. Esto también va a depender de lo que se haya encontrado en cada organización. Les voy a comentar un poco qué significa cada uno de estos resultados o hallazgos de la auditoría fase 2. Consisten en lo siguiente. Una no conformidad mayor implica que no se cumplió totalmente un requisito de la norma que se está evaluando o que se está afectando directamente el objetivo primordial del sistema de seguridad y salud en el trabajo en este caso. De encontrarse con alguna no conformidad mayor, lo que vamos a hacer como casa certificadora es otorgar a la organización hasta 90 días para que pueda implementar en su totalidad ese requisito encontrado en la auditoría de fase 2 y pueda presentar la información y el auditor pueda verificar que se implementó totalmente ese requisito para recién ahí poder cerrar el expediente. Por ejemplo, conocemos que ambas normas, tanto OSAS como 45001, nos solicitan ejecutar auditorías internas, ¿no? Capítulo, bueno, en caso de la 459.2, o también nos solicitan realizar revisión por la dirección. Imaginemos que la organización en la fase 1 no tuvo tiempo de ejecutar sus auditorías internas y que por alguna razón para la auditoría fase 2 tampoco la pudo ejecutar. Ese es un requisito primordial, ¿no? Las auditorías internas
es el ejercicio principal para saber cómo está nuestro sistema de gestión. Y el no haberlo ejecutado en auditoría fase 2 significa una no conformidad mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder cerrar el expediente, la organización tiene que ejecutar la auditoría interna en base a un procedimiento aprobado, también interno de la organización, y todo este resultado tiene que validarlo el auditor líder designado para la organización. Recién cuando toda esta información ha sido validada en su totalidad, se podría cerrar el expediente. El otro tipo de resultado sería una no conformidad menor. En este caso estamos hablando de incumplimientos parciales y sistemáticos en algunos requisitos de la norma. De darse estos resultados, pues lo que hacemos como organización, como certificadora, es otorgar 30 días calendario para que la organización pueda plantear el análisis de causas y las acciones correctivas de esta no conformidad, presentarnos la vía electrónica para que el auditor líder pueda validar esta información y de estar correcta, ya cerraríamos el expediente, ¿no? La diferencia entre la no conformidad mayor es que no solamente tienen que realizar el análisis de causa y planteamiento de acciones, sino que tienen que ejecutar en su totalidad las acciones que ayuden a completar todo el requisito de la norma. Ejemplos de no conformidad menores, ¿no? Nosotros sabemos que un elemento importante o protagonista de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo son las matrices IPER, ¿no? De identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Entonces, el auditor puede tomar una muestra a ciertos controles relacionados a los riesgos de trabajo y va a pedir evidencia de cumplimiento de esos controles. Si de esa muestra representativa solamente se pudieron validar algunos controles y no todos, estamos hablando de un incumplimiento de no conformidad menor. De igual manera, podríamos hacer el ejemplo en el caso de la evaluación de competencias del personal o la evaluación de desempeño, ¿no? Porque las auditorías se desarrollan en función a muestras representativas de cada proceso que se va evaluando. Y la otra categoría de resultados se denomina oportunidad de mejora, y en estos casos, pues, se redactan básicamente algunas recomendaciones que a juicio del equipo auditor podrían aportar con la mejora continua de la organización. Estas oportunidades de mejora no se le tiene que dar respuesta y automáticamente en esos casos el expediente se cierra ahí. Como ustedes ven, en cualquiera de las situaciones nosotros tenemos por protocolo que darles tiempo para que puedan cerrar o dar tratamiento a los resultados obtenidos. Entonces, bajo ningún tipo de resultado o bajo ningún número de no conformidades se deniega la certificación. Esto es algo que nos suelen preguntar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cumplir con los tiempos de entrega de la información para poder cerrar el expediente. Una vez que el expediente ha sido completado, en nuestro caso se envía de Perú hasta México, donde está el comité de evaluación, quien va a cerciorarse de que toda la información sea pertinente y esté según protocolo para proceder con la emisión de los certificados. Para la emisión de los certificados, se toma en cuenta el nombre de la organización, es decir, la razón social o el nombre comercial, el alcance que fue validado durante las auditorías. Vamos a encontrar también la vigencia de la norma. Cuando certifiquen la norma ISO 45001, su vigencia va a ser de 3 años. En cambio, si este año deciden certificar OSAS, su vigencia va a ser de, pues, prácticamente menos de 1 año. Por eso es que les recomendamos certificar desde ahora la ISO 45001, ¿no? Luego también vamos a encontrar la norma de referencia y entre otros datos. Acá les voy a compartir un ejemplo de un modelo certificado que hemos emitido
Últimamente, esta es una empresa que, por ejemplo, está acá en Lima, tiene la norma ISO 45001, su código de certificación, es el nombre, es la razón social, la dirección y el alcance que fue validado. En la parte inferior vamos a encontrar las fechas, ¿no? Este certificado fue emitido en abril del 2020. Como les comento, hay certificaciones que se han emitido en este proceso o contexto de emergencia porque se han desarrollado bajo modalidad remota y tiene vigencia hasta abril del 2023. Otro dato importante, encontramos acá el sello de acreditación de nuestra acreditadora EMA que da reconocimiento internacional y un último elemento que es un código QR que si se escanea nos va a llevar directamente al documento de validación donde se corrobora que el certificado es válido. Entonces, son estos el paso de final para poder entregar la certificación a las empresas. Pero como les comento, la certificación tiene vigencia de 3 años. Eso quiere decir que durante esos 3 años nosotros tenemos que seguir verificando el mantenimiento del sistema de gestión, en este caso mediante auditorías de seguimiento anuales, que este puede ser el caso de algunas empresas, ¿no? Que ya tenga su certificación OSA ISO 45 y que este año 2020 les toque pasar a auditoría de seguimiento. En este caso, las auditorías de seguimiento en su contenido o en su modelo son como las auditorías de fase 2, es decir, se planifican de igual manera, se evalúa a nivel muestreal los procesos y también los tipos de resultados son de 3 tipos, no conformidad mayor, no conformidad menor y oportunidad de mejora. La diferencia con la auditoría de seguimiento es que suele ser de menos tiempo que una auditoría fase 2 y se enfatizan más algunos procesos y no todos los procesos de la organización. Entonces, se realizan 2 seguimientos, 2 auditorías de seguimiento anual, es decir, cada año, para poder completar el ciclo de 3 años, ¿sí? Eso es un poco en resumen. Mientras alguno de ustedes tuviese alguna consulta, yo voy a ir compartiendo algunas preguntas que nos hacían llegar con anterioridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo podría pasar entre la ejecución de la fase 2 después de la fase 1? Yo les voy a comentar, según nuestro protocolo como GCB Global, la ejecución de la auditoría fase 2 puede ser después de 5 o inclusive 7 días de haber ejecutado la auditoría fase 1 hasta un tiempo máximo de 6 meses. Es decir, si una empresa requiere pasar su auditoría o solicita pasar su auditoría fase 1 en el mes de junio para un poco evaluar cómo está el nivel de implementación, se ejecuta y tiene hasta diciembre de este año para ejecutar la siguiente fase de su auditoría, que sería pues la fase 2, ¿no? Estos son los tiempos, repito una vez más, según nuestro protocolo como casa certificadora GCB Global. Es probable que otras casas certificadoras puedan manejar otros tiempos, ¿sí? Otra pregunta que nos suelen hacer también es si hay un mínimo de no conformidades que no permitan obtener la certificación. Y ya esto se los había adelantado un poco, ¿no? Así la empresa pueda tener 1, 2 o 3 no conformidades menores o mayores. Bajo ningún estatuto se prohíbe la entrega del certificado. Lo que nosotros vemos es que se cumplan los tiempos de tratamiento. Es decir, que si fue no conformidad menor, que hayan respondido dentro de los 30 días, o si fue no conformidad mayor, hasta 90 días. Entonces, ya no depende tanto de nosotros cerrar el expediente, sino de la respuesta que nos puedan dar las organizaciones. Otra pregunta que también nos suelen hacer es, ¿cuántos certificados se entregan? Nosotros entregamos siempre dos certificados, es decir, un juego certificado por norma.
emitimos un certificado en el idioma nativo, es decir, acá en español, y un segundo certificado con la misma información, pero traducido en un segundo idioma, que puede ser inglés u otro idioma que la organización así lo requiera. Eso es parte del servicio. Otras preguntas que nos suelen hacer es, ¿en cuánto tiempo se entregan los certificados? Pues nosotros como GCB Global tenemos como política que una vez que se ha cerrado el expediente de la fase 2, los certificados se entregan en un plazo máximo de 15 días hábiles, ¿no? Es decir, entre 15 o 21 días calendario, que es un tiempo bastante corto aquí en nuestro mercado. Y otra pregunta que tenemos es si se puede pasar auditoría de 2 normas en simultáneo. Claro que sí, este tipo de auditoría o modalidad se llama de sistema integrado o multinorma. ¿Qué quiere decir? Que si alguna de sus empresas ya cuenta con una certificación como por ejemplo 9001 calidad o 14001 y este año desea incorporar la certificación 45001, pues aprovechemos la fecha de su auditoría de seguimiento de 9 o de 14 o de otra norma para integrarla a 45001 y puedan atender en un solo tiempo estas auditorías. Estas son evaluatorios de consultas que yo tenía registrado para poderles compartir. No sé si alguna otra persona tiene otra consulta. Yo ahora les estoy compartiendo nuestros teléfonos o correos de contacto también para que se puedan comunicar. Les agradezco de antemano la atención que nos han brindado. Agradezco también a Karina por la exposición que también nos compartió. Así que ahora vamos a ver las consultas que también podrían estar dirigidas a Karina. Karina, si estás conectada, también voy a pedir que por favor veas si hay alguna consulta. Genial. Entonces vamos a ver. Sí, también por favor, Shirley, si hay consultas del Facebook o de alguna otra plataforma, porque ahora solamente puedo visualizar la de la plataforma del meeting. ¿Qué tal, Maite? ¿Me escuchas? Sí. Maite, tengo una pregunta del Facebook acá el asistente nos indica cuánto tiempo aproximadamente demora una migración si es que la empresa ya cuenta con una certificación OSAS 18000 y pertenece al rubro de construcción. De repente es una consulta para Karina. Sí, es para Karina. Uh-huh. Por otro lado, me hacen la consulta. ¿Qué pasa si es de que en una auditoría de certificación anterior, en una auditoría de seguimiento anterior, tuvo una no conformidad? En este año que le toca su auditoría de seguimiento, ¿se va a evaluar también esta no conformidad o el levantamiento de la misma? Bien, esa sí es una pregunta para que me toca a mí. Entonces, Karina, ¿estás conectada? Mientras Karina se conecta, yo voy contestando la última pregunta de Shirley. Sí, a ver, Karina, ¿nos puedes comentar? ¿Nos puedes hablar? No, ya ahorita se va a conectar. Entonces, les comparto que efectivamente, si una organización presentó una no conformidad en una auditoría anterior, esta se tiene que verificar la eficacia del tratamiento de esta no conformidad detectada en una auditoría externa en la siguiente auditoría. Entonces, si en una fase 2 la organización se encontró una o dos no conformidades, en la siguiente auditoría de seguimiento anual, efectivamente se va a corroborar el cierre de esta no conformidad con la medición de la eficacia.
y esto va a ocurrir en cada auditoría posterior. Ahora, Karina, entonces, no sé si escuchaste la consulta de Shirley. Le decía a Shirley si me la puede repetir. Nos hicieron una pregunta a través de uno de los grupos de Facebook que se ha Correcto. retransmitido la información. Este asistente nos indica cuánto es el tiempo que demoraría una migración del sistema de gestión de OSAS a ISO 45 si la empresa ya está certificada y es del sector construcción. Una Ah, próxima. correcto. Bueno, en verdad dar un tiempo específico es un poco complicado sin tener mayores datos asociados a servicios se están dando porque construcción es sumamente amplio, cuántos trabajadores tienen activos. Entonces, darle un tiempo específico estaría pecando adelantándome, ¿no? Lo que sí podría comentar es de que el tiempo más corto para hacer una transición sería de unos 3 meses, el tiempo más corto, en mi experiencia. Y también hemos hecho, tenemos clientes que son del sector construcción. Y el tiempo más amplio es aproximadamente 10 meses a un año. Entonces, habría que hacer el diagnóstico a la empresa, solicitar cierta información, pero ese es el plazo por ahí. Ok. ¿Alguna pregunta adicional del público? Yo estoy viendo claro, unas consultas que, por ejemplo, José nos indica. Una auditoría de certificación de cuántas horas auditor debe aplicar una empresa de supervisión. Esto es importante, gracias José por tu consulta, porque los tiempos de auditoría se establecen mediante tablas de referencia internacional o tablas de protocolo internacional de certificación que se basa en el nivel de riesgo de la organización y también en la cantidad de personas que aplica la organización. Yo les voy a compartir como ejemplo la siguiente tabla, que es un anexo también del estatuto de la norma para establecer tiempos de auditoría. Y como ven acá, en una columna se establece el rango de trabajadores, ¿no? Entonces, independientemente si la empresa sea de supervisión, de sector construcción, textil, minería, lo que se evalúa es los rangos de trabajadores y luego 3 niveles que se ven como alto, medio y bajo del riesgo según la información previa que nos han alcanzado del alcance y del tipo de actividad que se realiza en la organización para ver qué riesgos se pueden identificar en función a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, intercalando estos parámetros, se pueden tener tiempos de una empresa que puede ser de 11 a 15 trabajadores, como por ejemplo 4.5 días en un nivel alto de riesgo, que es 4.5 días sumando fase 1 y fase 2, ¿sí? Y un mínimo de 3 días igual entre fase 1 y fase 2, o sea, en total. Espero que esto un poco conteste tu consulta, José. Luego también estoy viendo otra consulta acerca de si una auditoría busca una no conformidad. Pues no, nuestra función como evaluación de conformidad es velar por el cumplimiento de un estándar internacional, ¿no? Además, recordemos que las certificaciones en estos estándares ISO son voluntarias. Cada organización como beneficio propio de la mejora de su organización, de la mejora de la imagen que pueda tener o cumpliendo tal vez un requisito del cliente, apela a una certificación de manera voluntaria y asume un compromiso para poder evaluar su sistema. Entonces, lo que hacemos nosotros es apegarnos en eso y siempre con el enfoque de la mejora continua. Entonces, no es nuestra función ni la de los auditores ejecutar auditorías con el fin de encontrar no conformidades, ¿no? Ese no es el enfoque. No sé si tú también ahí quieres complementar, Karina, que también eres auditora de estos estándares. Sí, claro. En verdad lo que comentas es correcto, ¿no? La función del auditor es verificar conformidad del sistema de gestión que estamos evaluando, ya sea calidad, medio ambiente, seguridad, antisoborno, X norma. En el camino, tú puedes encontrar algún tipo de desviación, que es lo que Maite comentaba, que se clasifica en no conformidad mayor o menor. También puedes encontrar oportunidades de mejora
que, como Maite indicaba en su cuadro de la presentación, pues simplemente son recomendaciones que tú puedes determinar si elaboras un plan de acción o no lo implementas. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que el auditor, porque a veces nos pasa, ¿no? Cuando vamos a auditar, la organización está eh, un poco a la defensiva, que quiere mostrar casi nada, no quiere que le encuentren nada. Y en verdad ese no es el objetivo, ¿no? Porque la idea es que seamos sus socios, sus partners, para que vayan trabajando mejor cada día. Ese es finalmente el objetivo que se tiene como auditores, ¿no? Acá. Quería compartir con ustedes una consulta que se nos ha hecho a través del Facebook. La leo. Mi empresa es una empresa comercializadora de equipos y precintos de seguridad. Durante varios años hemos estado homologados con distintas empresas y clientes. No nos hemos atrevido a realizar la certificación. ¿Cuál serían los primeros pasos que tuviéramos que dar para poder acceder a la ISO 45000? ¿Y cuánto sería el costo? No sé si me pueden dar Pues la oportunidad de responder esta Empiezo. pregunta. Ok, bueno, en el caso de una empresa que ha pasado homologaciones, las homologaciones se consideran auditorías de segunda parte, es decir, se cumple con un cuestionario que envía un cliente y que va a tener diferentes requisitos. El cliente puede solicitar desde temas de capacidad operativa, responsabilidad social, temas de seguridad y salud. Y una homologación, pues es una evaluación que dura medio día, un día. Una auditoría es un poco más extensa, no tiene puntaje, no tiene notas, sino lo que tiene es conformidad o incumplimiento. Por lo tanto, lo que se puede hacer es verificar qué documentos se han elaborado para la homologación. Sin embargo, ya la certificación es una auditoría de tercera parte basada en una norma internacional y el cumplimiento de la legislación. Así que probablemente haya una brecha significativa que haya que trabajar. Lo positivo es que ya tienen base, pero esa base hay que ver qué tan sólida es para poder realizar un proceso de implementación y posteriormente certificar. Perfecto. En todo caso, creo que hay otra pregunta del señor Manolo. Dice, como un auditor no podría confundir su rol con el de un auditor, ¿cuáles serían las características de un auditor? Está en el chat de la plataforma. sí lo veo. Bueno, en referencia general a los roles o el perfil de los auditores de certificación, ahora está comentándonos Manolo un poco el detalle, pero digamos que sí. Oh, correcto. Claro, en nuestro caso, Manolo, nosotros tenemos un staff de auditores ya calificados como tal para que puedan ejercer esta función, ¿no? Un auditor podría desempeñar un rol de consultoría, pero independientemente a su trabajo de auditor líder o auditor experto en cierta norma. Lo cierto es que tenemos que nosotros, como GCB Global, asegurar y resguardar la independencia, es decir, que ningún auditor calificado puede auditar a una empresa con la que en algún momento ha tenido relación, en este caso, por ejemplo, de asesoría, ¿no? Sin embargo, es importante que los auditores, para poder fortalecer su experiencia en las normativas que van a evaluar, seguramente se trabajan en campos de consultoría, porque eso enriquece también su conocimiento. Ahí también, Karina, seguramente nos puedes aportar más. Sí, claro. Bueno, las certificadoras en verdad se basan en una norma que se llama ISO 17021, que es la que determina su sistema de gestión. Y como certificadora tienen sus procedimientos y políticas. Definitivamente, por ejemplo, en mi caso, yo soy consultor, implementador de Certifica Consultores y he tenido la oportunidad de realizar auditorías de tercera parte.
Sin embargo, lo que tiene que quedar claro es que hay un principio de independencia. Entonces, como comentaba Maite, lo primero que tenemos que hacer como auditores, que somos éticos, independientes al proceso, porque eso también son características que tiene que tener el auditor y el proceso, es garantizarle a la certificadora que el consultor que va a realizar una auditoría para una certificadora no ha tenido ninguna relación ni comercial ni operativa con la empresa que va a ir a evaluar, porque se romperían los principios de auditoría. Hay cursos de auditoría donde te dice básicamente que, incluso la ISO 19011, que te dice que uno tiene que ser pues imparcial, ético, independiente y definitivamente, si yo soy consultor y audito mi misma empresa, pues todos esos principios se estarían perdiendo. Así que firmamos muchas veces documentos dentro del contrato, documentos donde incluso indicamos o listamos quiénes han sido nuestros clientes, con quienes hemos trabajado para que la certificadora tenga claro que ahí no nos puede mandar. Y no clientes de hace un año, sino de hace 3, 4, 5 años atrás. Esa es la manera en la cual no se confunde el rol de consultor con auditor. Sin embargo, sí, como indica Maite, el tener ambas caras o incluso en algunos casos nosotros pues somos capacitadores, somos auditores, somos implementadores. Nos sirve bastante y le sirve a la empresa porque podemos tener buenos aportes a la organización o tener una expertise para poder realizar la evaluación del sistema de gestión que nos solicita. Ok, Así es. perfecto. Entonces, si no hay mayor cantidad de preguntas